¿Cómo están, jóvenes? Señoritas, señores, nuevamente retomamos nuestra materia, teorías del Estado. Hoy veremos lo que corresponde al tema 7. ¿Cuál es el origen y por qué se justifica el Estado? En ese sentido vamos a ver algunos puntos que son importantes. Haremos algunas consideraciones generales sobre el origen, la justificación del Estado. Llevaremos adelante también las diferentes teorías de carácter religioso, o la teoría del derecho divino, la teoría del derecho providencial, las teorías contractuales, las teorías históricas, que son sumamente importantes, y veremos la tesis del materialismo histórico. Por otra parte, también vamos a ver la desaparición del Estado, que es una teoría desde el punto de vista materialista, el nacimiento y la extinción jurídica del Estado, la relocalización del Estado clásico, y también veremos la nueva forma, la nueva acepción de lo que significa el Estado contemporáneo. En ese sentido vamos a ver al Estado orientador, al Estado también organizador, o al Estado de administrador, planificador, servidor, individual, y es fundamentalmente un Estado de distribución. Pues aquí tenemos el origen y justificación del Estado. Hay algunas consideraciones generales que debemos tomar en cuenta. El problema del origen del Estado puede verse desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista histórico, desde un punto de vista racional, o según el método que uno pueda adoptar para elaborar la teoría del Estado. Cuando estamos hablando de consideraciones generales, estamos viendo particularmente de cómo nace el Estado. Habíamos visto en forma más ya puntual en los primeros temas de cómo nace el Estado. Hay las diferentes corrientes del pensamiento político, del pensamiento jurídico, que nos explican cómo se ha originado el Estado. No olviden que el Estado va apareciendo junto a la evolución misma del hombre. Cuando surge ya el concepto de poder, el concepto de dominio del hombre sobre el hombre, ahí aparece el poder, y el Estado es poder. Cuando el hombre domina al mismo hombre, entonces ya aparece un nuevo concepto que no se lo maneja desde su punto de vista de concepto, sino que interpretamos y sacamos esa concepción de que hay un dominio del hombre sobre el hombre, y ese dominio es un poder sobre él. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, cuando el hombre, organizado ya en tribus, va a someter a otra tribu, aparece el concepto de propiedad privada. Es decir, se lo tiene para sí todo lo que le asalta o le roba al mismo hombre. Pero en esa misma concepción, cuando este hombre se apodera de esos objetos, de esos bienes y de esas personas, entonces surge el concepto de propiedad privada. Y aparece el concepto de derecho, esto es mío. Entonces el origen del Estado se puede ver desde diferentes puntos de vista. Desde el proceso de la misma concepción de propiedad. Y como el Estado es poder, entonces surge a partir de ese momento lo que podríamos nosotros entender hoy como poder y Estado. Esa es una de las primeras concepciones, y indudablemente existen diferentes representantes del pensamiento político que pueden dar opiniones totalmente diferentes. Ahora existe la teoría religiosa, la teoría de Santo Tomás y San Agustín. ¿Qué es el Estado? El Estado es una acción de Dios, es una acción religiosa. Es decir, Dios crea absolutamente todo y por tanto el Estado es de origen divino. Esta concepción nace precisamente en el medioevo donde
hay un predominio del poder monárquico, del poder de clase, en la que está intrínsecamente relacionado con él, con la Iglesia. La Iglesia toma parte del poder, toma parte del Estado, porque precisamente es el representante de Dios en la tierra quien nomina al rey, quien nomina al emperador, particularmente en el medioevo, a lo que se llamaba la nobleza, es decir, habían familias nobles y habían familias poderosas que tenían el poder económico de lo que habían realizado durante toda su trayectoria y su historia en diferentes asaltos, robos, etc. Entonces ahí aparece el concepto de que el Estado es de origen divino. Es decir, el Estado, ¿no es cierto?, el poder es transferido a través de un sujeto que es el representante de Dios en la tierra, y era el Papa, y el Papa era quien nominaba a los reyes. Entonces hay un entronque bastante interesante y bastante fuerte entre lo que es la teoría religiosa y lo que es el poder y el Estado. Es precisamente entre los siglos XIV, XV, XVI hasta el siglo XVIII, ¿no es cierto?, donde va a tener un poder bastante gigantesco, bastante fuerte, la Iglesia y obviamente todo el componente religioso. Esa es otra de las teorías del origen del Estado. Pero si nosotros vamos recorriendo el proceso histórico de la humanidad misma, tiene todo un recorrido bastante interesante en cuanto se refiere a la formación del poder, a la formación del Estado. Y el Estado finalmente va a ser, ¿no es cierto?, una disposición ya racional y particularmente de la naturaleza humana. El mismo Santo Tomás va a indicar de que uno de los elementos importantes del Estado son las leyes humanas, es decir, son las leyes interpuestas por el hombre, no por la divinidad. Entonces ya acepta la concepción, el mismo Santo Tomás, de que el Estado obviamente es de la naturaleza humana, ya no es de la naturaleza divina. Es uno de los conceptos sumamente importantes que nos proporciona la corriente del pensamiento religioso. Ahora, cuando estamos hablando del derecho divino sobrenatural y de las teorías contractuales, ya estamos hablando de una concepción un poco más moderna de lo que es el Estado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué decimos de que hay una teoría del derecho divino sobrenatural? Precisamente basados en la concepción de las corrientes del pensamiento religioso, del pensamiento particularmente cristiano, van a surgir, ¿cierto?, de que el Estado, como es un derecho sobrenatural, viene sobre de el hombre y sobre de la naturaleza, y es totalmente subjetivo porque supuestamente es un designio de Dios, y en ese sentido la subjetividad es bastante fuerte. No se relaciona con la misma realidad del momento, sino que es una subjetividad divina en la que transfiere el poder, y el poder está en manos de un sujeto o de unos sujetos que tienen el poder para sí, no para la sociedad, sino para sí. Entonces ahí vamos a tener una de las concepciones de lo que significa la divinidad y la sobrenaturalidad. Ya en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, vamos a entrar ya en las diferentes teorías contractuales. Aquí vamos a ver seguramente a Locke, vamos a ver a Hobbes, vamos a ver a Montesquieu, vamos a ver a todos los representantes de lo que es el iluminismo o la ilustración. Ya cuando surgen
nuevos representantes del pensamiento jurídico, del pensamiento político, ¿cierto? Se resuelve el problema de la subjetividad. Entonces ya no hay el derecho subjetivo eminentemente sobrenatural, sino que se ingresa ya a un concepto eminentemente racional y a un concepto de naturalismo. Entonces aquí va a surgir ya el pensamiento del jus naturalismo, es decir, la naturaleza propia del hombre y la racionalidad. Entonces va a ir cambiando de un sistema eminentemente subjetivo a un sistema positivista, es decir, a un sistema ya más científico. Uno de los representantes más importantes para mostrarnos la naturaleza misma del Estado y el origen del Estado es sin duda también Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es famoso por su teoría contractualista, con la cual quiere dar un nuevo fundamento al poder político. Además es célebre en su noción del contrato, que se firma en un hipotético estado de naturaleza mediante el cual se da el origen del Estado. Entonces, esta nueva concepción de lo que es el origen del Estado nace precisamente en la naturaleza del hombre. Desde el punto de vista, desde los estudios que hace Thomas Hobbes en el Leviatán, en su obra, una obra sumamente importante, que es el Estado. El Leviatán es un dios del mal, y hace un análisis comparativo del dios del mal con el Estado, porque el Estado es malo, porque está manejado por el hombre. Y desde la perspectiva de Thomas Hobbes, el hombre por naturaleza es ruin, es perverso, es malo, es duro. Por eso es que dice el hombre es el lobo del hombre. Y en ese sentido, entre el estudio que se realiza en diferentes etapas de la misma naturaleza del hombre, resulta que descubre que el hombre es un ser contractual. Es decir, el hombre es el único animal que puede pactar, que tiene en su ser, por su naturaleza social, tiene en su ser la forma de llevar adelante un contrato y cumplir ese contrato. Pues aquí, desde esa perspectiva, Thomas Hobbes dice que el hombre, por su naturaleza, puede ser un ser eminentemente contractual y vivir bajo un contrato por su naturaleza de ser gregario, por su naturaleza de ser social. No puede vivir aislado, por tanto, entonces puede pactar. Y aquí nace, pues, la teoría contractual, o sea, la teoría del contractualismo, que posteriormente Juan Jacobo Rousseau va a escribir el contrato social. ¿Y qué es el contrato social? El contrato social es la Constitución. La Constitución en la que nosotros hacemos un pacto entre todos para vivir bajo un paraguas constitucional, bajo una norma. Entonces, quienes van a realizar es la sociedad. Ya no va a estar en función de un sujeto, sino va a estar en función de la sociedad, y la sociedad, bajo un contrato, va a vivir en esa sociedad, y ahí viene el origen del poder. En la concepción de Hobbes, vamos a legitimar nosotros el poder a través de un voto, a través de un pacto, y ese pacto se va a llamar el contrato social, o posteriormente se va a llamar la Constitución de los Estados. Ahora, indudablemente también hay otros elementos, como habíamos indicado, otras teorías, como la teoría del derecho divino, la teoría sobrenatural, la teoría providencial, que obviamente son subjetivas, no están dentro de la misma realidad misma de lo que se vive, de la sociedad, sino están dentro de la cabeza de los sujetos, ¿no es cierto?, que tienen el poder. En ese sentido, Locke va a escribir posteriormente, ¿no es cierto?, sus obras basadas precisamente en la corriente del contractualismo.
y esta corriente